Capítulo 11. De safari por la nieve. Cada 2 por 3 James Bond tenía que aminorar la velocidad para quitarse el hielo que empañaban los cristales de las gafas protectoras. No habían podido escoger una noche más desapacible, incluso una ventisca era preferible a un viaje en aquellas condiciones. Collie había dicho un safari por la nieve y luego se había echado a reír. La oscuridad parecía envolver al grupo de vez en cuando. Desaparecía de golpe, dejaba atisbar un poco el paisaje y se cernía nuevamente sobre ellos, como si unas misteriosas celosías hubieran caído ante sus ojos. Era preciso permanecer concentrado al máximo para no perder de vista al hombre que marchaba adelante. Lo único tranquilizador era que Kolya, que encabezaba la caravana, alumbraba un poco el camino, con el pequeño faro de scooter enfocado muy bajo. Tras él seguían las dos rugientes máquinas Yamaha de Bond y Tirpitz, que trepidaban en la noche. Bond se dijo que aquellos artefactos hacían ruido más que suficiente para atraer a todas las patrullas en un radio de 15 kilómetros. Después de mantener una larga conversación con Brad Tirpitz, Bond dispuso su impedimenta con más cuidado de lo que tenía por costumbre. Ante todo debía poner un poco de orden en sus cosas, apartar las que no necesitaba y guardarlas en el SAP, de donde a su vez tenía que retirar algún material que tal vez le fuera de utilidad. Abandonó el hotel y depositó la cartera de mano y la bolsa de viaje en el maletero, hecho lo cual se deslizó en el asiento del conductor. Una vez aposentado en él tuvo motivos para estar agradecido al anónimo ángel custodio que velaba por los agentes secretos comprometidos en una misión. Apenas había vuelto a colocar la unidad piloto en su escondrijo después de la guantera, la lucecita roja empezó a destellar con rápidas intermitencias justo al teléfono del coche. Bond se apresuró a pulsar el grueso botón de mando, carente de toda indicación para conectar el demoledor de la minicomputadora, y la pantalla el rápido parpadeo de la lucecita, no mayor que la cabeza de un alfiler, señalaba que la unidad de almacenamiento contenía un mensaje de Londres. El superagente activó con presteza los dispositivos pertinentes y pulsó las teclas que daban entrada al mensaje cifrado. A los pocos segundos la pequeña pantalla del tamaño de un libro de bolsillo se llenó de grupos de letras. Bond tocó suavemente unas cuantas teclas más y las teclas formaron un revoltijo aún más intricado, hasta que desaparecieron de la imagen. Mientras el ordenador empezaba a procesar los datos, el artilugio zumbó y emitió leves chasquidos. De repente surcó la pantalla una línea móvil integrada por nítidos caracteres de imprenta. El texto de mensaje decía así: del jefe de servicio 007. Mensaje recibido. Necesario. Aborde asunto Bond Gloda con gran precaución. Repetimos, con la mayor precaución. Identificación positiva. Repito, identificación positiva. Bond Gloda es criminal guerra nazi a Arnett Turner. Muy posible su hipótesis sea correcta. Cuando tome contacto, advertirme sin demora y abandonar campo operaciones. Es una orden. Suerte, M. De modo que M estaba lo bastante preocupado como para ordenarle que cesara en su línea de acción cuando estuviese demasiado cerca del personaje, dijo Bond para sus adentros. Por su mente cruzaron otras expresiones más o menos sombrías relacionadas con la palabra línea, tales como llegar al extremo de la línea de fuego o estar vendido en toda la línea. Como sinónimo de traición, expresiones todas ellas muy adecuadas a las presentes circunstancias. Tras haberse asegurado de que el coche quedaba bien cerrado, Bond volvió a su habitación y pidió que le sirvieran algo de comida y más vodka. Los 3 expedicionarios habían convenido en que permanecieran en sus respectivos cubículos hasta el momento de la cita, en lugar donde estaban aparcados los vehículos.
Un camarero de avanzada edad se presentó con un carrito en el que iba la cena encargada por Bond, consistente en una simple crema de guisantes con trocitos de carne magra y unas deliciosas salchichas de reno. Mientras ingería los alimentos, el superagente constató de forma paulatina que la desazón que le producían la operación rompehielos no se debía por entero a las justificaciones que se había dado acerca de la forma de trabajar, sino que existía además un elemento que tenía que ver con el nombre de Arnie Turner y su relación con el conde von Gloda. Bond evocó los nombres de otros peligrosos delincuentes con los que había librado feroces batallas, las más de las veces en solitario. Casi todos eran hombres o mujeres en los que dominaba un odio casi visceral hacia él. Al azar acudieron a su memoria personajes como Sir Hugo Drax, un embustero y timador al que Bond desenmascaró primero como un tabur y con el que luego sostuvo una lucha de muy distinto signo. Audit Goldfinger era un sujeto de la misma laya, un rey Midas al que el superagente retó como en pleno deportivo, como en el más despiadado y peligroso de la escaramuza abierta. Estaba también Blofeld. Había muchas cosas sobre él que aún le lava la sangre en las venas. Imágenes de Blofeld y de su deudo, con el que 007 había tenido que encargarse hacía muy poco. Pero el conde von Gloda, o mejor Arnie Turner, parecía haber tendido un manto de tinieblas, sombrío y amenazador, sobre todo aquel asunto un descomunal interrogante. Gloda igual al resplandor, dijo Bond en voz alta mientras daba buena cuenta en un exquisito bocado de salchicha. Se preguntó si el personaje poseía un extraño sentido del humor y si el seudónimo contenía un mensaje, la clave de su personalidad. Para el Gloda era un nombre cifrado, un espectro al que atisbó una vez en el comedor del Hotel Revontuli. Un hombre vigoroso, entrado en años, tostado por el sol, de pelo gris oscuro y porte militar. De seguro que si le hubiera tropezado con él en el club londinense, Bond no le hubiera concedido mayor atención. Todo en él delantaba al militar retirado, no en todavía el personaje una aura de perversidad, y resultaba imposible concretar el menor detalle respecto a su proceder. Durante un brevísimo instante Bond sintió como si una mano fría y viscosa le recorriera la espalda. El hecho de no haber hablado con él cara a cara y el de no haber tenido siquiera la oportunidad de consultar un expediente completo sobre von Gloda, antiguo oficial de la SS, le produció una desazón que muy pocas veces experimentaba. En aquel brevísimo lapso el superagente llegó al extremo de preguntarse si al fin había encontrado la horma de su zapato. Bond respiró hondo y se sacudió la idea de la cabeza. No permitiría que von Gloda le amilanase más aún, en el caso de que llegara a enfrentarse cara a cara con el falso aristócrata. Bond pensaba hacer caso omiso de las órdenes de M. Si su enemigo era de verdad el responsable de las actividades terroristas de las tropas de acción, no podía desertar del campo y emprender la retirada. Por el contrario, si se le presentaba la oportunidad de asentar un golpe mortal a la organización, Bond no dejaría que se le escapara de las manos. Sintió que la confianza le invadía de nuevo. Volvió a ser el solitario de siempre, el francotirador que, en las gélidas tierras del Círculo Ártico, no podía confiar en nadie. Rickley había desaparecido y maldijo el hecho de no haber encontrado el medio ni tenido tiempo suficiente para ir en su busca. Kolya Mosolov era tan de fiel como un tigre herido. En cuanto a Brad Tirpitz, si bien en teoría eran aliados, Bond acababa de convencerse de la buena voluntad del americano. Era en verdad que ante la eventualidad de un posible asesinato, habían urdido un plan para evitarlo, pero eso era todo. Los eslabones de la mutua confianza aún no estaban soldados. En aquel preciso instante, cuando la noche aún no había cerrado, James Bond formuló un juramento. Haría las cosas solo y a su modo, sin desplegarse a voluntades ajenas.
Así las cosas, los tres hombres iniciaron la marcha, a una velocidad que oscilaba entre los 60 y los 70 kilómetros por hora, virando bruscamente y avanzando a sacudidas por un mal dibujado sendero que discurría entre los árboles paralelo a la frontera rusa situada a 1 kilómetro de distancia, poco más o menos. Los scooters para la nieve, que los turistas denominaban skidos, son capaces de abrirse camino a través de la nieve y el hielo a velocidades de vértigo. Son máquinas que deben manejarse con todo cuidado, de un diseño característico, con las capotas panzudas que les confieren cierto aire amenazador y unos largos esquís salientes. Los scooters se desplazan sobre su terreno natural mediante unas orugas provistas de grandes escarpias que impulsan la máquina hacia adelante, proporcionándole un impulso de arranque que enseguida se traduce en un aumento de la velocidad a medida que los esquís se deslizan sobre la superficie. El conductor apenas va protegido y tampoco los posibles pasajeros. El único elemento de defensa es un corto parabrisas o guardavientos, en el que sube a un scooter por primera vez tiene a conducirlo como si fuera una motocicleta, lo cual es un craso error. Una moto puede girar en bruscos ángulos, pero la motoneta describe círculos mucho más amplios. Otra particularidad es que los novatos acostumbrados a ir en moto sueltan las piernas al tomar un viraje. Probablemente no tienen ocasión de repetirlo porque van a parar directos al hospital con el miembro fracturado, ya que lo único que se le consigue es que la pierna quede enterrada en la nieve y sufre un bruscón tirón a causa de la velocidad de la máquina. Los ecólogos maldijeron la llegada de estos artefactos, ya que según ellos los puntiagudos refuerzos metálicos de la oruga o cadena de arrastre escarban el suelo y destruyen la textura del terreno bajo la capa de nieve. Sin embargo, han transformado por completo la forma de vida de la zona ártica, sobre todo en el caso de la población nómada de Laponia. Bond mantenía la cabeza agachada y sus reflejos respondían con prontitud. Tomar un viraje suponía un esfuerzo considerable, en especial cuando la capa de nieve era profunda y dura, ya que el conductor tiene que mantener la inclinación lateral de los esquís con el manillar, sujetarlo con fuerza, aguantar las trepidaciones y resistir la tendencia normal de los deslizadores a recuperar la orientación hacia adelante, pero además seguir a un experto como Kolya presentaba dificultades suplementarias. Uno podía quedar apresionado en los surcos del scooter que marchaba adelante, lo que planteaba problemas en el manejo de la máquina, ya que era como andar metido en los carriles de un tranvía. Luego, si el conductor que encabezaba la marcha cometió un error, lo más probable era que el inmediato seguidor acabase maldiciendo a todo su parentela y fuese a embestir contra él. El agente británico trató de seguir a Kolya en sus continuos virajes, deslizándose en bruscos giros de un lado a otro, levantando la vista a cada momento en la esperanza de poder vislumbrar el camino con la tenue luz que proyectaba el scooter de Kolya. En ocasiones se dejaba ir más de la 40. En ocasiones se dejaba ir más de la cuenta y la máquina se empinaba como un tío vivo, bamboleándose primero a la derecha y luego a la izquierda, escurriéndose hacia arriba hasta casi perder el control y resbalando de nuevo hacia atrás para encabritarse, acto seguido del otro lado, finalmente tras forcejear con el manillar recobrar la posición normal. Incluso con la cara y la cabeza cubiertas por completo, el frío y el viento herían el semblante de Bond como cuchillas de afeitar, y para evitar el entumecimiento de las manos tenía que doblar los dedos a cada instante. Lo cierto era que el agente 007 había hecho cuanto estaba en su mano para prevenir las contingencias del viaje. La automática estaba en la funda afianzada en el pecho, protegida por la chaqueta acolchonada. No le era posible echar mano del arma con rapidez, pero por lo menos la llevaba encima con abundante munición de reserva. La brújula colgaba en un cordel brameante sujeto al cuello e iba resguardada en el anorak. Bastaría un leve tirón del cordel para
hacerse con el instrumento. Algunos de los artilugios electrónicos más pequeños los llevaba distribuidos en los bolsillos de las diversas prendas del abrigo, en tanto que los mapas estaban guardados en un bolsillo de los pantalones de esquí, también acolchonados. A la altura del muslo, uno de los largos cuchillos de comando Sky Fireball lo habían fijado en el interior de la bota izquierda, y sujeto en su cinto colgaba un cuchillo más corto del tipo que utilizaban los lapones. Bond llevaba a la espalda una mochila pequeña que contenía diversos objetos, entre ellos un mono blanco, con su capuchón por si había necesidad de camuflarse en la nieve, 3 granadas detonadoras y 2 bombas de fragmentación L2A2. El bosque parecía espesarse cada vez más, pero Kolya giraba a derecha e izquierda sin titubeos, lo que denotaba claramente que conocía el camino como la palma de su mano. Eso al menos era lo que pensaba Bond, que seguía el ritmo del soviético, quien marchaba unos 2 metros por delante, consciente de que Brad Tirpitz también iba a la saga. En aquel momento Kolya había empezado a torcer el rumbo. Bond se daba cuenta de ello. A pesar de que el giro era muy lento, el soviético les guió por entre las aberturas de los árboles, efectuando virajes a uno y otro lado, pero Bond advirtió que se iban decantando hacia la derecha en dirección este. No tardarían en salir del bosque, seguirían luego 1 kilómetro de terreno descubierto y a continuación otra zona boscosa hasta llegar al largo declive que conducía al fondo del valle, donde una franja de árboles talados indicaba los límites fronterizos y pretendía disuadir a todo aquel que intentara pasar al lado soviético. Súbitamente salieron veloces como flechas de la masa arbórea, y a pesar de la oscuridad reinante, el cambio resultó intimidante durante el trayecto. Por el bosque uno se sentía en cierto modo protegido, pero a medida que entraba en el terreno abierto, la negrura era cada vez menos densa hasta que el entorno cobró una tonalidad grisácea. Aumentaron la velocidad, puesto que se trataba de un tramo recto libre de obstáculos, en el que no era preciso efectuar virajes ni bruscos cambios de dirección. Kolya parecía haber fijado el rumbo y, forzando el motor desde el scooter, dio rienda suelta a la máquina. Bond siguió tras él, inclinándose un poco a la derecha y dejándose caer ligeramente de espaldas, aprovechando la marcha a través del desencampado. El frío se hizo más intenso, bien fuera por la falta de abrigo o por el mero hecho de haber aumentado la velocidad. Quizás también porque llevaban casi 1 hora de marcha y el frío había empezado a penetrar en sus huesos, pese a las gruesas prendas del abrigo que llevaba encima. Bond avisoró ante él la siguiente masa de árboles, y Kolya no aminoraba la velocidad para cruzar la escasa superficie de la franja boscosa. Llegarían al largo declive en terreno desencampanado en cuestión de 10 minutos. El Valle de la Muerte, pensó Bond, ya que el lugar previsto para tender la trampa mortal a Tirpitz era precisamente el fondo del valle. También extento de árboles, ambos habían estudiado la contingencia en la habitación de Bond, y a la sazón, con los scooters lanzados a gran velocidad, se estaban acercando a la zona de peligro cuando se produjeron la explosión. Bond no tendría oportunidad de frenar la marcha o de retroceder hasta el lugar del suceso para comprobar si el plan hundido con Tirpitz había resultado. Lo único que podía hacer era confiar en el sentido de la oportunidad de Tirpitz y en su capacidad para superar los inconvenientes de aquel medio hostil. Se adentraron de nuevo en el bosque, una sensación parecida al tránsito de la luz diurna al oscuro interior de una catedral arbórea. Las ramas de los abetos flanqueaban el cuerpo de Bond y las agujas pinchaban su rostro, mientras tiraban con fuerza del manillar para girar a la izquierda, luego a la derecha, luego derecho y nuevamente a la izquierda. Hubo un momento incluso en que calculó mal la toma de un amplio viaje y notó que la parte delantera de un esquí daba contra la base de un árbol oculto por la nieve. Otro momento difícil en que le pareció iba a salir despedido de la pista fue cuando el scooter topó con un nudo de gruesas raíces cubiertas de hielo y volteó a la máquina hasta casi hacerla derrapar.
Pero Bon aguantó la embestida, sujetó con gran esfuerzo el manillar y consiguió enderezar el artefacto. En esa ocasión, al salir a campo abierto, parecía que el paisaje que tenía ante los ojos se vislumbraba con mayor claridad. Pese a la escarcha que empañaba las gafas protectoras, divisó el valle con sendos declives, a uno y otro lado que formaban una suave pendiente hasta allanarse en el fondo. Desde allí el terreno se empinaba para desembocar en la otra ladera en una masa de árboles que parecía dispuesta en formación militar. Al entrar de nuevo en el descampo, el grupo aumentó la velocidad. Bon notó que la panza del scooter restregaba contra el suelo conforme la máquina salía proyectada al acelerar el motor. Ello le obligó a sujetar con más fuerza el manillar para evitar un derrapaje. A medida que avanzaba pendiente abajo, crecía la sensación de vulnerabilidad. Collier le había dicho que este sector era utilizado constantemente por los que cruzaban la frontera de forma clandestina, dado que el puesto más cercano de la policía de frontera se hallaba por ambos lados, a unos 15 kilómetros de distancia, y muy pocas veces emprendían patrullas nocturnas. Bon confiaba en que no se equivocara. Dentro de poco entrarían en la base del valle, una superficie lisa y helada de medio kilómetro, y enseguida treparían por la cuesta que les llevaría a la franja de árboles y a la madre Rusia. Pero antes Tirpitz estaría muerto, por lo menos en teoría. Sin pretenderlo, le vino a la memoria un viaje que realizó en invierno hacia ya bastante tiempo al Berlín Oriental. La nieve y el hielo no alcanzaban las proporciones de inclemencia, dureza y desemplanza del sector donde ahora se encontraban, pero recordaba haber pasado por el puesto fronterizo del sector oeste de Helmstedt, donde le advirtieron que siguiera la amplia carretera que cruzaba la zona oriental sin desviarse del camino. Durante los primeros kilómetros la ruta estaba flanqueada por los bosques, entre los cuales atisbó con claridad las altas torres de madera provistas de proyectores y los soldados rusos con uniformes de invierno agazapados entre los arbustos, al borde mismo de la carretera. Era ese caso la misma perspectiva que les aguardaba en los árboles que se divisaban en lo alto de la colina. Llegaron al fondo llano del valle y enfilaron en línea recta. Si Brad Tirpitz estaba en lo cierto, el atentado contra su vida tenía que producirse en cuestión de 2 o 3 minutos. Collier aumentó la velocidad como si se dispusiera a tomar impulso para afrontar la cuesta. Bon partió tras el ruso y se reclinó un poco hacia atrás, rogando porque Tirpitz reaccionara a tiempo. Volviéndose en el duro asiento, giró la cabeza y comprobó una satisfacción que, de acuerdo con el plan establecido, el americano se había quedado bastante rezagado. Vio el bulto difuso y negro del scooter, pero no pudo distinguir si Tirpitz montaba todavía en él. En el mismo instante en que Bon volvió la cabeza hacia atrás, se produjo el suceso fatal. Era como si hubiese estado contando los segundos que faltaran para llegar al punto fatídico. ¿Se trataba acaso de una intuición? Enseguida vino la explosión. Todo cuando pudo ver fue el fogonazo que surgió en el lugar donde la masa negra y difusa del scooter saltó por los aires. Una llamarada rojiza en el centro y un contorno gigantesco de luz fosforescente iluminaron la columna de nieve que se elevó a sus espaldas en la oscuridad de la noche. Luego el doble retumbar que ensordeció los oídos. La onda expansiva de la explosión llegó hasta el scooter de Bon, golpeándole por detrás y lanzándolo fuera de su ruta.